Tenemos este lunes, en este inicio de semana, de inmediato, invitados importantes sobre temas del país, temas de la palestra y sobre todo temas, como nos gusta, relacionados a la producción nacional. Y en este caso, definitivamente hay que contar con el Banco Agrícola del país. Es la institución bancaria que, diseñada desde el Estado, ha apoyado con políticas públicas a los productores. El crédito agrícola en la República Dominicana sigue siendo un tema bastante difícil todavía en la banca privada, con altos niveles de riesgo muchas veces de acuerdo a los estándares de la banca seglar, y por eso el Banco Agrícola juega un rol importante, clave en la financiación de la producción nacional. Contamos en esta mañana de hoy con la presencia de don Fernando Durán. Es administrador del Banco Agrícola, pero es una persona con un largo historial en los temas relacionados a la agricultura y la producción, y desde muy temprano en su vida ha estado relacionado a ese tema. Allá en nuestra provincia, Azo de Compostela, se les recuerda mucho, sobre todo por lo que fue la estampida humana a la entrada del huracán David, para reposicionar a quienes vivían en el pueblo de Sabana Yegua, que iba a quedar inundado por la presa, y cómo hubo que buscar camiones, señores, de todo tipo para movilizar esa población. Allá se recuerda todavía mucho eso, don Fernando. Bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí y compartir esta mañana con ustedes. Yo me recuerdo muy bien de ese evento, porque la presa de Sabana Yegua estaba contemplada que se llenara en 6 meses, y cuando vino David y Federico, se llenó en 3 días. Imagínate. Y todavía el pueblito de Sabana Yegua, no se ha ido la gente. Ese pueblo que está ahora en el kilómetro 15 de Asua. Es el nuevo Sabana Yegua. Ese Sabana Yegua estaba en el vaso de la presa. Eran alrededor de 1.600 familias. Y hubo que montar un operativo, que en eso ayudó mucho el ministro de Agricultura de ese momento, que era Hipólito Mejía. Nosotros movilizamos más de 200 camiones para en 3 días poder trasladar las familias completas. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Sí, claro que sí. Fernando, bueno, vamos. Como siempre. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuál ha sido hasta ahora, durante la gestión tuya, la intervención del Banco Agrícola en el financiamiento a la agricultura nacional, y en qué condiciones han sido otorgados esos préstamos, sobre todo en lo que tiene que ver con tasa de interés? Sí, bueno, muchas gracias. Miren, como decía José Luis, el Banco Agrícola cumple una función muy importante, porque para mucha gente se ve el Banco Agrícola como parte de una política social, pero en realidad es parte de una política económica fundamental del país, porque el crédito a la agricultura, la racionalidad para que haya un sistema especializado de financiamiento para la agricultura, justamente se debe a los riesgos envueltos en la agricultura, la vulnerabilidad y lo poco atractiva que es desde el punto de vista de ese riesgo que es la agricultura para la banca múltiple, para la banca privada. Yo siempre menciono, cuando nos hacen esa pregunta, de que si uno mira las estadísticas que publica el Banco Central de la República Dominicana en su página web, uno puede observar que mientras hay un alto financiamiento, hay un alto aporte al financiamiento de todos los sectores productivos del país, que supera en el 2023 el financiamiento a los sectores productivos del país superó los 800.000 millones de pesos, y de eso solo unos 21.000 millones de pesos fueron al sector agropecuario. Está publicado en las estadísticas del Banco Central. Es decir, alrededor de 2.7% del financiamiento. Y eso está muy, muy por debajo de la necesidad de mantener un sistema productivo agropecuario vigoroso como el que tenemos nosotros, una economía. Entonces, esa es la razón por la cual hay la necesidad en el país y prevalece en el país un banco agrícola que constituye un sistema especializado de financiamiento a este sector, para garantizarle a ese sector flujos de capitales que se necesitan para su modernización, para su tecnificación y para su desenvolvimiento cotidiano. Miren, cuando uno también analiza lo que pasa en otros países, uno puede observar que mientras el financiamiento a cualquier otro sector sucede de una sola vez y el sistema funciona con las recuperaciones, en la agricultura no es así. Cuando usted le presta a una familia para comprar una vivienda,
bueno, pues ya usted le prestó para la vivienda y esa familia comienza a pagar, y con la recuperación que hay, usted puede prestarle ese dinero a otra familia para que compre otra vivienda. En la agricultura no sucede así. Cuando nosotros le prestamos le hacemos un préstamo a un productor de arroz o a un ganadero, hay que ese ganadero o ese productor de arroz cosecha su arroz a los 4, 5, 6 meses y le paga, y hay que volverle a prestar al mismo ganadero. O sea que la recuperación para incrementar el aporte al financiamiento agropecuario, siempre hay que estarle inyectando recursos frescos, recursos nuevos, y esa es la verdad. Y podemos decir, sí, son muchas preguntas, pero yo voy a tratar de cómo no, una sola. ¿Cómo no? Los indicadores son tosudos. Usted en su administración, en su gestión, comparado al 2024, la cartera decreció en el 2024 18.8% respecto al 2023. Esos son datos del Banco Central. También el arroz, que es el mayor receptor de crédito, sus importaciones aumentaron para un 344%. Extrañamente, el banano, que es también otro de los rubros de mayor recepción de crédito, nosotros bajamos nuestras exportaciones, cayeron en 363 millones de dólares. Yo te la voy a explicar. En el 2021. Te la voy a explicar. Eso sin hablar del nivel de riesgo que se dice que ha tenido los créditos con el otorgamiento de crédito a personas que no cumplen con los requisitos. Pero eso mi compañero seguro me va a encargar. Y lo voy a explicar. No, todo tiene una explicación. Sí. La primera pregunta. Miren, en el 2023 el Banco Agrícola tuvo un incremento extraordinario en su cartera de préstamo. Incluso nosotros hemos incrementado la cartera de crédito en más de un 80%. De unos 30.000 millones que tenía el banco a la llegada en el 2020, hoy día tenemos unos 56, casi 56.000 millones de carteras. Ahora, lo que yo decía, señorita, es que cada vez que para uno incrementar la cartera, en el caso de la agricultura, para uno prestar más, tiene que inyectársele más, porque yo pago, el año pasado, nosotros prestamos alrededor de casi 28.000 millones de pesos. Y recuperamos 23.000 millones de pesos, nos pagaron. Entonces, esos son los que nosotros volvemos a prestar, lo que recuperamos, porque en el 2024 no hubo inyección nueva de recursos, de recursos nuevos al banco, porque estamos recibiendo, tenemos, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, 3 operaciones con recursos internacionales que estamos, y que incluso una de ellas la vamos a empezar ahora en este mes en el mes de abril vamos a empezar una operación. Esos son los recursos nuevos que recibimos. Si no recibimos recursos nuevos el banco, tenemos que contar con los recursos que recuperamos. Y de verdad que el año pasado también hubo una serie de eventos climáticos que impactaron en las recuperaciones, y esos son los recursos que prestamos. Sobre el caso del arroz, porque ciertamente hubo un incremento el año pasado en las importaciones de arroz. Nosotros la hemos evaluado o la hemos estado buscándole las razones de ese incremento en el año pasado. Y hay varias razones. Primero, hubo un desplazamiento de los permisos del 2023 por razones de logística. Muchos permisos que se dieron a finales del 2023 no se ejecutaron en el 2023, sino que se ejecutaron en el 2024 porque no hubo disponibilidad, porque los precios estaban muy altos, porque razones de transporte, eso fue una razón. La segunda razón fue que también había en el 2024, hubo una sobredemanda, había una fuga muy alta de arroz hacia el vecino país. Y entonces se tomó la decisión de facilitar permisos de importación especializados para que se siguieran exportando hacia el vecino país, hacia Haití. Esa fue una de las razones.
Y la verdad es que también en el país ha habido un poco, se estima, y eso lo dicen también los estudios, que hay un incremento de alrededor de unos 200,000 quintales, de 1.100.000 que se estaba consumiendo anualmente en el país. Hoy día se está consumiendo, por lo menos eso dicen las estadísticas, alrededor de 1.300.000. También ha habido ese incremento. Pero lo más importante también es que debido a ese desplazamiento que hubo de importación, el arroz está en inventario. El arroz de ese excedente de importación del 2024 está en inventario. Por eso empezamos esta temporada, que es la temporada de no producción del país, con unos 5.2 millones de quintales en inventario. Y eso nos va a garantizar que... Entonces, esas son las razones que explican un poco eso. Lo de la caída ciertamente, miren, el cambio climático, el calentamiento global, no solamente es una teoría, es un hecho de la vida real que está impactando realmente en la productividad. Y el banano ha sido uno de esos productos que le ha impactado severamente el cambio climático, a tal grado porque el cambio climático no solo impacta de manera directa con los eventos climáticos extremos, fenómenos climáticos extremos, sino también modifica o tiene influencia en aspectos tales como, por ejemplo, las plagas. Las plagas, en el banano se presentó el año pasado una plaga, un ácaro, que históricamente ese ácaro no era perjudicial, pero debido posiblemente al calentamiento global cambian sus hábitos de vida y se convierte, y eso afectó tremendamente la producción de banano, es cierto. Y claro, el gobierno tuvo una gran intervención, incluso el Banco Agrícola. Tenemos una política hoy día con el banano de traspasar toda esa deuda que supera los 1.800 millones de pesos, producto de una serie de eventos climáticos que han impactado la producción del banano y que han realmente afectado a los productores. Eso ha hecho que caiga la producción y que los productores hayan incumplido muchas de sus obligaciones, sobre todo financieras. Nosotros tenemos una política de traspasar al programa de tasa cero gran parte del financiamiento de los bananeros, y lo estamos haciendo. Ya alrededor del 60% del financiamiento de las deudas que han acumulado los bananeros se le está pasando al programa de tasa cero para evitar y para facilitarle el pago de esa deuda. Y también recientemente, en un compromiso, en un acuerdo que hemos hecho con la presencia del presidente de la República, con quienes se ha analizado ese tema, que ha tenido 2 reuniones con los bananeros de Manaus, también se ha llegado a un acuerdo de lanzar un programa de apoyo masivo al sector bananero con la renovación, es decir, la siembra nueva de 25,000 tareas de banano con aporte, con recursos del Banco Agrícola, asistencia del Ministerio de Agricultura y un apoyo especial para reducir los costos de producción de esas 25,000 tareas nuevas, y la renovación, y darle mantenimiento a 25,000 tareas. Se tiene un programa de 50,000 tareas de banano, de apoyo, con apoyo del gobierno, para de nuevo darle un respiro a ese sector. Don Fernando, como adelantó Susana, en los últimos meses han habido denuncias de que en el Banco Agrícola se están otorgando préstamos a tasa cero a gente que lo ha invertido en infraestructura, ha comprado apartamento, ha comprado un edificio. De hecho, hay una persona que se habló de que supuestamente había comprado un edificio con dinero del Banco Agrícola para alquilárselo al mismo Estado, a otra institución. Sí. Entonces, ¿qué hay de verdad en eso? ¿Y qué tan transparente es el proceso de elección de los beneficiarios de esos préstamos a tasa cero? Miren, la verdad que es muy lamentable que un programa tan positivo, un programa tan un aporte tan importante para el fortalecimiento de la agricultura como ese es el programa de tasa cero, se quiera banalizar. Miren, en Nagua se dieron 1.154 préstamos a tasa cero, 1.154 préstamos, más de 700 millones de pesos a la producción de coco, que es un producto que está teniendo una recuperación y una demanda impresionante en el mundo.
Un millar de coco hoy día vale en el país 42,000 pesos. Eso me lo comentaba incluso anoche una persona que estábamos hablando de este cultivo. 42,000 pesos vale un millar de coco. Y el país quiere importar coco porque necesita, porque hay una gran demanda y no tiene. En Nagua nosotros, el Banco Agrícola ha apoyado la siembra de un área muy significativa de coco. Pero bueno, se desembolsaron 1.154 préstamos en Nagua. 3 de esos préstamos eran de 10 millones de pesos. 3 de esos préstamos. Uno al senador de Nagua, que tiene una finca de cacao y una finca de ganado. Y puedo decir ahora que lo pagó. A raíz de todas esas cosas, pagó el préstamo. Lo saldó por completo. Otro préstamo fue de 10 millones de pesos. Otro préstamo, estamos hablando de 1.154 préstamos. 3 préstamos fueron de 10 millones de pesos. Y ahí están las estadísticas. Los demás son más bajitos. Todos son menos y 3 préstamos se dieron de 10 millones de pesos. Otro fue al alcalde de Nagua, a Junior, pues todo esto es público. Junior Peralta. Que tiene uno de los proyectos de crianza de peces más moderno del país. Que le sirve y que le vende a todo el mundo en Nagua sus peces, ¿verdad? Y que todo el mundo habla. Ya ese préstamo ya está saldado en más de la mitad. Ese fue otro préstamo de 10 millones. Y otro préstamo fue a un funcionario, creo que de Inespre, relacionado con el senador, que también fue para una siembra de cacao. Esos son los únicos 3 préstamos de 10 millones de pesos, de 154 préstamos que dimos. Y además, ningún préstamo, mira, si hay una institución en este país donde todo está documentado, se llama el Banco Agrícola, que va a cumplir este año 80 años. Cada centavo que sale del Banco Agrícola, por lo menos tiene un documento, ¿cómo se llama? Un pagaré notarial, que cuando quieran se ejecuta. Pero entonces usted dice que es falso toda esa teoría. Claro, o sea, ahora déjeme decir algo. Se habla de que se lo dieron a los que los préstamos se le dan a los PRMistas. Señores, este país, el 80% de todos sus distritos municipales del país, de todos esos pequeños, en el mundo de la política, viven de la agricultura. O sea, cuando el Banco Agrícola, que es la única fuente de financiamiento que hay, miren, la cantidad de personas que a mí me piden cita en este momento para tratarme emprendimientos agrícolas. La agricultura hoy día es una actividad económicamente dinámica, muy dinámica, porque la República Dominicana tiene condiciones climáticas, tiene condiciones de mercado, y hay una cultura productiva en el país, de agrícola. Aquí no hay un médico, para generalizar, aquí no hay un médico, no hay un abogado, no hay un empresario, no hay un maestro en esos campos que no tenga alguna iniciativa relacionada con la agricultura, y todos se le acercan al Banco Agrícola. Y si nosotros tuviéramos 20 veces los recursos que tenemos, podríamos atender 20 veces más la demanda de crédito y de facilidades de crédito. Yo no niego que incluso nosotros hemos cancelado muchas personas porque cometen ligereza y porque a veces facilitan y hasta violan normas del banco, pero eso no quiere decir que no se toman las medidas. Mire, cada vez que se ha hecho una de estas críticas, eso no ha servido a nosotros para ir fortaleciendo los procedimientos en el Banco Agrícola. Esa es la realidad. Incluso hoy día tenemos un programa con la Superintendencia de Banco, un programa de fortalecimiento del banco muy riguroso. Un programa que es monitoreado permanentemente por la Superintendencia de Banco para realmente convertir al Banco Agrícola en lo que es una gran institución, como ha sido históricamente, y el país puede tener la seguridad de que miren, nosotros tenemos, primero, ninguna institución, o hay pocas instituciones en este Banco Agrícola tan supervisadas y tan formalizadas como el banco. Cada mes, la semana siguiente, al final de cada mes, se prepara en el Banco Agrícola un estado un estado de situación que se le envía a la Contraloría General de la República,
a la Superintendencia de Banco, al Banco Central, a la Cámara de Cuentas, al presupuesto, a todo el mundo. Si alguien quiere saber algo del banco, nomás tiene que preguntarle. O sea, que se le dan préstamos políticos. Mire, yo en estos días fui a Mao, estaba de visita en Mao, y entré a la oficina del Banco Agrícola de Mao, llena, que es otra cosa que nosotros podemos ver. Oiga, señores, en este gobierno, las oficinas del Banco Agrícola es una institución donde hay un dinamismo extraordinario. Yo entré a esa oficina y habían como 25 personas. A nadie se le pregunta de qué partido usted es. La gente solicita su préstamo, muchos se rechazan porque no cumplen, porque también hay que cumplir, y cada vez es más exigente para otorgar los préstamos, porque nosotros tenemos la obligación de asegurar que esos recursos que con tanto esfuerzo y sacrificio el país dispone lleguen a los agricultores y produzca un impacto. Se habla, por ejemplo, de Rancho Arriba. En estos días yo oí de Rancho Arriba. Señores, en Rancho Arriba había una cartera de crédito de más de 1.800 millones de pesos cuando nosotros llegamos. La mayoría de esos préstamos otorgados sin garantía alguna, eran préstamos prendarios para invernadero. La mayoría se le dieron, muchas veces en tierras prestadas, ni siquiera invernaderos que estaban, ni siquiera en tierras propias. Y nosotros, y ellos mismos reconocen que se habían convertido por razones también, la productividad ha caído mucho a causa de las plagas, a causa del clima y todo eso, la productividad de los cultivos que se siembran en esos invernaderos, sobre todo el pimiento y el tomate, y se estaba convirtiendo en una deuda impagable, dicha por ellos mismos. Y cada vez que permanentemente nos visitaban, le mandaban cartas todos los días al presidente de buscarle una solución. Bueno, ¿cuál ha sido la solución que le estamos dando a esos invernaderos? Bueno, pasárselo al programa de tasa cero, ahora, con una condición: pónganos garantía. Yo oí ese caso, y la verdad que es lamentable que el caso de ese señor que llamó a la radio, que él también que él no era ningún tonto, para no decir la palabra que él dijo, que él no era ningún tonto, y que él, como estaban prestando a tasa cero, él cogió 6 millones de pesos prestados en el banco. Claro, justificado. Para el banco él tiene una finca de aguacate, y de verdad que tiene una finca de aguacate. Él lo cogió prestado para coger, pero yo lo cogí y usé ese dinero para comprar una casa, que además se la tengo alquilada con Conani, o sea, que con ese desparpajo. ¿Y tú sabes quién es ese señor? Un ex gobernador del PLD, un ex diputado del PLD. O sea, ese no es cualquiera el que está diciendo eso. O sea, fíjense a dónde llegan las cosas en este país. Un programa con esa característica de realmente de que sea un apoyo real a la agricultura, como lo ha sido. Porque la verdad es que así como uno puede citar ese caso, hay el 99.99% son positivos. La gente habla extraordinariamente bien de ese programa y de lo que se está logrando con ese programa. Porque así como te digo eso, bueno, te puedo decir que en Constanza, cuando llegó este gobierno, no había, yo creo que en Constanza no hay un solo productor, y los medios están ahí, que pregunten si no tienen el apoyo del Banco Agrícola. Y en el 2020, con toda la situación que planteaba la pandemia, este programa tuvo un impacto extraordinario en la recuperación de la agricultura, en devolverle el ánimo a los productores, en revalorizar la agricultura como una actividad económica importante y de valor. Yo creo que entonces de eso es de lo que se trata. Y ahí ese aporte a la agricultura lo expresan también las cifras. Ahí tenemos un crecimiento incluso el año pasado, 4.9% del crecimiento en el país, que hubo un 5%, 4.9% creció la agricultura. La reducción, el impacto que ha tenido la disponibilidad de alimentos en el país, en reducir la malnutrición en el país, reducir la población mal alimentada del país, registrado por las propias cifras de la FAO, que muestran que de un 8.3% de la población subalimentada en el 2020, hoy día la hemos reducido a 4.6%. Y con tendencia, somos de los únicos dos países que la FAO tiene en su
registro como con las posibilidades de llegar a los niveles de hambre cero, que es alrededor de 2.5, y estamos trabajando para lograrlo antes de terminar este periodo de gobierno del presidente Luis Abinader. Don Fernando, yo quiero volver al tema de los préstamos. Sí. Pues yo estoy de acuerdo con que al campo hay que subsidiarlo, hay que trabajarlo. Pero yo quiero que usted me aclare dos cosas. Primero, el criterio con que se otorgan los préstamos a tasa cero, porque es un dinero que hoy usted me está prestando $1 millón de pesos, pero el año que viene ya eso no equivale a $1 millón de pesos, porque el peso tiende a depreciarse por un tema inflacionario, porque pierde valor frente al dólar y todo ese tipo de cosas. Entonces, el criterio con que se están otorgando esos préstamos y el tema de la gobernadora, el esposo de la gobernadora, precisamente de San José de Ocoa, un préstamo de 15 millones de pesos, de acuerdo a las denuncias que se han hecho. Un exalcalde de allá también de Ocoa, ex dirigente, creo que de la Fuerza del Pueblo, que pasó al PRM, si mal no recuerdo, de 5.1 millones de pesos, también a tasa cero. Pero hay algo que sí me llamó mucho poderosamente la atención, que fue 17 millones de pesos a un empleado del ayuntamiento municipal, que yo no sé si esa persona tienen o no tienen invernadero, si califican o no califican. Y otro aspecto es, mi papá era productor de café, que Dios lo tenga en gloria. Sí. Papi hacía un préstamo en el Banco Agrícola y ese préstamo se le iba desembolsando en la misma medida en que el perito del Banco Agrícola iba observando la inversión que se hacía en el campo. Por tanto, no había forma alguna de poder derivar esos recursos que no fuera la producción de café. Entonces yo quiero saber si el Banco Agrícola ya no tiene ese criterio, que usted pueda prestarme a mí, es un préstamo prendario, un préstamo para producir de 100 millones de pesos, de 50 millones de pesos, y yo puedo de manera olímpica derivar esos recursos hacia otras actividades por las cuales no forman parte del objetivo para el cual se fundó el Banco Agrícola. Bueno, mira, primero, si hay un productor tradicional de invernadero en Ocoa, se llama el esposo de la gobernadora. Fue de los primeros invernaderos que se establecieron en Ocoa. Fue de Manuel Peralta, que es como se llama el esposo. Sí, o sea que ese señor históricamente es y hoy día es uno de los mayores productores incluso de invernadero. Y como decía nosotros tenemos un programa que no discriminamos. Mira, es más, de lo que yo menos quiero hablar es porque es del uso político de eso, porque la verdad es que en el Banco Agrícola esas cosas no se tienen en cuenta. Tal vez no la tiene usted en cuenta, pero usted sabe que usted tiene pero sí, son políticos. Sí, pero esas cosas no se tienen en cuenta, de verdad. Ahora, incluso la gente de Ocoa se quejan de que los que menos apoyos reciben son los del PRM, para que tú veas. O sea, se quejan porque la mayoría de esos invernaderos están en manos, lo dio el gobierno pasado. Porque déjenme decirle una cosa, este gobierno, financiamiento invernadero, nosotros lo que hemos hecho es recuperar los invernaderos, los viejos invernaderos, y la mayoría de esos invernaderos a quienes les fueron facilitados no eran a la gente del PRM. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es convirtiendo una deuda, como dijo ese mismo señor que tú mencionas, creo que un alcalde, que apellido Castillo, sí, que él mismo dijo que eso era una deuda podrida, y yo recuerdo sus propias palabras en un programa. Si hay algo que ha sido un gran negocio para el Banco Agrícola, es ese programa, porque una deuda que no servía la estamos convirtiendo en una deuda viable ahora, porque la estamos obligando a que nos den, para poder beneficiarse de la tasa cero, la estamos obligando a que nos pongan garantías y un programa razonable de producción, que nosotros también lo estamos apoyando. Eso por un lado. Y eso es lo cierto. No es verdad que se... Y así... ¿Y el policía municipal de allá, del ayuntamiento de Ocoa, también tiene invernadero? Miren, ese caso lo averiguamos y ese es es falso eso. Totalmente. O sea, ese señor el mayor... pregunten, ese de los Rosis, ustedes lo conocen, del Pinar.
Ese señor es el gran productor de invernadero, el mejor productor de invernadero que hay en el país hoy día, exportador, maneja posiblemente el 30% de las exportaciones de invernadero. Bueno. La maneja, creo que es hermano de él, pero no es cierto que era, o sea, todas esas son cosas, porque los relatos hoy día la gente se inventa muchos relatos tratando de hacer muchas cosas. Y finalmente la fiscalización para el préstamo. Eso sí, mira, en eso tú tienes razón. Mira, una de las cosas que nosotros estamos tratando de mejorar, y con estos programas, justamente es lo que antes le llamaban crédito supervisado. Ahora nosotros estamos tratando de ir a lo que llamamos crédito asistido, porque es verdad, ha habido un poco de descuido en ese sentido de parte, sobre todo, de los agentes de desarrollo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos más de 200 técnicos agrícolas, el banco, que son los que le dan asistencia, son los que trabajan con el productor. Las normas es que los desembolsos se hagan así, prorrateados, en base en la medida que se van produciendo. A veces hay actividades que son de comerciales o en el caso de los invernaderos que requieren a veces inversiones muy totales, ¿verdad? Pero en su gran mayoría depende, porque todo en la agricultura y los financiamientos en la agricultura dependen mucho del cultivo. Hay cultivos que son de muy corto y otros, en el caso del café siempre funciona así, en el caso del cacao funciona así, de que se van desembolsando en la medida que se van necesitando las labores agrícolas de cada cultivo. Pero nosotros estamos tratando de mejorar eso. Incluso un programa que vamos a empezar el próximo mes, que ya lo tenemos listo, ya todas las formalidades se han cumplido. Es un programa de 120 millones de dólares, 95 millones de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y 25 millones de dólares aportados por la Agencia Francesa de Desarrollo. En ese programa, que está dirigido a la tecnificación a financiar la tecnificación de la agricultura, vamos a poner mucho énfasis en el crédito asistido, porque eso es fundamental. Miren, ahora mismo, y dentro de todo ese auge que hay y todo ese interés que hay por la agricultura y por la apertura de nuevos mercados, nuevos emprendimientos en la agricultura, un cultivo que se va a convertir en una gran oportunidad para el país es el cultivo de uva. La primera semana de abril, el país va a tener la oportunidad de ver por primera vez la exportación de uva. No en 2 o 3 cajitas, no. En 8 o 10 furgones de uva producidos en la línea noroeste. Uva de primera, uva de excelente calidad. Y ese es el resultado de esos nuevos emprendimientos en la agricultura y oportunidades que se le están abriendo al país. Con tecnología de fuera, con técnicos que están trabajando, asesorando aquí, inversionistas locales y que abren nuevos espacios de oportunidades. Don Fernando, el señor José Dantes del PLD ha dicho que en los próximos días llevará una denuncia ante la Procuraduría General de la República, producto precisamente de unas declaraciones que había dado otro miembro del Comité Central de ese partido con respecto al mal manejo de los préstamos. Lo cierto es, usted aquí mencionó 3 casos específicos, pero lo cierto es que los casos llueven de diferentes zonas, como en Nagua, en San Francisco de Macorís, hay mucho, además de los que pues mencionó el compañero Felipe Romero, y de hecho hay ya 2 gerentes que han sido cancelados. Bueno, eso muestra. Entonces, exactamente, entonces lo que quiero es decir lo siguiente, evidentemente que si hay varias denuncias y 2 gerentes que son cancelados, pero que ahí dicen en San Francisco que siguen cobrando, que usted lo desvinculó en apariencia, pero que siguen cobrando en la nómina. Entonces quiere decir que sí hay méritos en cuanto a ese rumor público de que esos préstamos se han estado otorgando sin la rigurosidad ni apegado a la ley del Banco Agrícola. Que
¿Cómo piensa, perdón, don Fernando, no he terminado, ahora le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo piensa el Banco Agrícola responder a estas declaraciones de Dantes de que va a llevar estas denuncias ante la PGR? Mire, primero, no es cierto que los que están desvinculados están cobrando. Que averigüen bien el que le dio la información, que no tiene la información completa, no están cobrando. Y segundo, los préstamos del Banco Agrícola son préstamos que responden el banco tiene sus normas, ¿verdad? Yo no entiendo, yo no veo dónde está el delito, en qué consiste el delito de prestar, ¿verdad? A quien el Banco Agrícola le presta a los productores, pero también le presta porque la ley, basada en una ley, la ley 6186, que es la que organiza el Banco Agrícola, que déjeme decirle, es una ley amplia, que en su origen era la ley que contemplaba o que organizaba el sistema financiero para lo hipotecario, lo industrial y el fomento agrícola. O sea, esa ley no se ha derogado, esa ley existe. Es decir, que si yo quiero una casa, puedo ir a comprar una casa, puedo ir a buscar un préstamo allá. Claro, eso, la mayoría de casas de la capital, de la capital, la financió el Banco Agrícola, las viejas casas. Y déjeme decirle algo, el Banco Agrícola tiene todavía bienes que ni siquiera muchas veces no trascienden al público. Mire, el hotel del hostal de San Nicolás de Obando, el título de ese hotel lo tiene el banco, en una gaveta está en el Banco Agrícola. El hotel de Constanza, con todos sus alrededores, con 74,000 metros, está en el Banco Agrícola. El barrio, todos esos barrios de Jaina, la mayoría de esos barrios de Jaina, los títulos de esa tierra están en el Banco Agrícola. Medio Cotuí, los títulos de Medio Cotuí, millones de metros de tierra, están en el Banco Agrícola. Medio Nagua, toda esa tierra que eran del Pozo de Nagua, están en el Banco Agrícola. ¿Usted sabe por qué? Porque ante agricultura. No, porque esa tierra, Trujillo casi todo lo que compraba, lo compraba con préstamo del Banco Agrícola. Todas las estaciones del tren que iban de Sánchez a Puerto Plata, todas las estaciones. A La Vega, Sánchez a La Vega. A La Vega. Sí. La mayoría de los títulos de esas estaciones, y muchos se han vendido, estaban en tierra del Banco Agrícola. O sea, pero lo cierto es que cada préstamo que se hace en el Banco Agrícola, claro, el Banco Agrícola se ha especializado últimamente, pues, en el medio que el país se ha desarrollado, se ha quedado con la función principal de fomento agrícola. Y cada préstamo que se otorga en el Banco Agrícola está documentado. O sea, yo no veo dónde está el delito. Aquí el 60, el 70%, y cuidado, de la actividad económica de la mayoría de la provincia del país, de los municipios del país, es la agricultura. Usted va a San Juan de la Maguana, ¿y qué hay en San Juan que no sea agricultura? Y que es una provincia grandísima. Usted va a Barahona, excepto un poco de Mina, y que tiene como 22 distritos municipales. Toda esa gente vive de la siembra de plátano, de la siembra de... Entonces, la verdad es que yo no veo, o sea, ahora que me digan que el que ha recibido ese préstamo no tiene un pagaré, no tiene una formal, no se han seguido las formalidades, que me digan eso. Entonces, pero que se ha prestado, bueno, ese no es un criterio que se usa en el banco. Esa pregunta no se le hace. ¿Usted es político o no es político? Tocayo. Sí. A propósito de esa respuesta que usted da ahora, a mí me gustaría saber cuáles son las regulaciones y los requisitos que establece tanto la ley de bancos, la superintendencia de banco y la misma ley que rige el Banco Agrícola para el otorgamiento de préstamos. Esa es una pregunta, pero aparte de eso, me gustaría saber cuál es la diferencia a partir de la llegada suya al Banco Agrícola en cuanto a la cartera de préstamos y la cantidad de beneficiarios con relación al anterior. Mira, sobre lo primero, el banco se rige hoy día por las normas de la superintendencia de banco. Nosotros estamos sujetos a las mismas normas de la superintendencia. Hay que poner garantía por los préstamos de más de... El banco tiene 4 niveles
niveles de aprobación de análisis de los préstamos. Primero están las sucursales. El banco tiene unas 64 oficinas por todo el país, 33 oficinas en las cabeceras de provincia y el resto son oficinas de negocio. Y ahí los préstamos hasta 1.500.000 pesos se discuten. Se otorgan de manera directa en las oficinas. Se aprueban, se analizan ahí, ¿verdad? Basado en unas normas que existen en el banco. Después hay una junta regional, que también ahí participa un director regional que hay para la región, los gerentes, y ahí esos prueban hasta unos 3 millones de pesos. Después viene una junta nacional que también aprueba hasta unos 7,5 millones de pesos. Y está el directorio que aprueba de 7 millones. Eso lo hemos cambiado para reducir los montos. Antes lo hacía hasta 10 millones, ahora solo hasta 7,5 millones. Después de todos estos comentarios, porque muchos gerentes también se tomaban libertades pero el Banco Agrícola tiene muchas aritas. Por ejemplo, hay una ley que aquellos préstamos que son para reforma agraria, la ley de reforma agraria contempla de que la garantía de los proyectos de reforma agraria la provee el Estado, la provee el gobierno. O sea que no se le puede negar. El Banco Agrícola por ley está facultado y obligado de alguna manera a otorgarle préstamos a los proyectos de reforma agraria sin garantía. Por ejemplo, hay una deuda acumulada enorme producto de esa ley porque hubo en manos de los reformados, de los miembros de la reforma agraria, hubo alrededor de unas 29 factorías de arroz que se instalaron con financiamiento del Banco Agrícola, y eso prácticamente esa factoría acumularon una gran deuda, y eso está ahí en el Banco Agrícola. Pero las normas con que nosotros nos regimos hoy día son exactamente las mismas normas de la Superintendencia de Banco en sentido general. Fernando. ¿Y el crecimiento tanto de la cartera? Sí, nosotros hoy día, a la llegada del banco tenía alrededor de una cartera. El banco tiene unos programas que también se consideran programas administrados, que hay una serie de acuerdos, por ejemplo, con Conaleche, con el FEDA, que son fondos que esas instituciones deciden su manera de cómo aplicarlo, pero por razones de economía de escala y logística, pues usan los recursos de los mismos peritos del banco, la misma estructura administrativa del banco para administrar esos fondos. Y junto todo, el Banco Agrícola ha aumentado su cartera de unos 30,000 millones a unos 55,000 millones hoy día. Usted fue el creador, ideólogo del campo. Del campo a la ciudad. Al colmado. Del campo al colmado. Quisiera ver en qué está el piloto iniciado en los Alcarrizos. Y segundo, ¿qué ha pasado con los productores de cerdo que tenían alegadamente un rescate ahí por el tema de la peste porcina? De Tasacero, creo que del Banco Agrícola. Quiero ver, siguen las quejas ahí de ellos de que se sienten un poco quebrados por el tema de la peste porcina. No, mira, el Banco Agrícola con el tema de la peste porcina, lo único que ha hecho fue administrar los fondos para la compensación. Hubo un programa de sacrificar todos los animales enfermos y compensar a los productores que se le identificaban esos animales. Y prácticamente ese programa ha dado por resultado que la peste porcina se ha reducido a niveles muy manejables, casi insignificantes. Y a eso le costó al gobierno. El gobierno invirtió a través del Banco Agrícola. En total se invirtieron casi 2.960 millones de pesos. Se invirtieron en compensación. Esos 1.900 millones de pesos fueron 1.301 millones. De eso provino de fondos públicos, aportes del Estado Dominicano que se le entregaron a los productores. Y la APHIS, la agencia norteamericana que también estaba que colaboró con ese programa, aportó unos 600 millones de pesos. O sea que en total, 680 millones de pesos. O sea que en total hemos invertido 1.980 millones de pesos en ese programa. Eso es en cuanto a la compensación. Y ahora se está en una nueva fase,
Ahora ya se considera que estamos en un nivel que se puede empezar ya en la repoblación, que se puede de nuevo relanzar el programa. Y para eso, entonces ahora el énfasis va a ser en un programa de bioseguridad. Ahora se está creando un fondo. De nuevo, una genética. Se está creando un fondo para financiar aquellas medidas de bioseguridad que garanticen una mayor protección y le den un mayor nivel que mitiguen los riesgos de producir cerdo, ¿verdad? En medio de la presencia de la enfermedad que ya la tenemos en el país, ¿verdad? Y el Banco Agrícola va a manejar un programa que en el cual la agencia, la AID de los Estados Unidos va a aportar unos 600 millones de pesos, unos 5 millones de dólares va a aportar la agencia, la AID, y nosotros y el gobierno dominicano va a aportar otra cantidad igual a través del Banco Agrícola. Eso va a ser solo para financiar bioseguridad, para reforzar todas las medidas de protección y darle un mayor nivel de seguridad a la crianza de cerdo en el país. Eso es lo que estamos haciendo en ese sector. Señor Fernando, buenos días. Usted, el Banco Agrícola firmó un acuerdo con el Ministerio de la Juventud en el que le otorgaba 250 millones de pesos para ser entregados a personas jóvenes en edad de 18 a 35 años que quieran involucrarse en la carrera, pero también que quieran producir a tasa cero, para que usted nos cuente sobre eso. Sí, mira, uno de los desafíos que tiene la agricultura hoy día en todas partes en el mundo, y en nuestro país no escapa eso, es justamente el relevo generacional. Crear estímulos para que los jóvenes se incorporen a la producción agrícola. La juventud, por su naturaleza, generalmente se decanta más por lo tecnológico, lo moderno y todo eso. Y a veces se ignora que la agricultura es una actividad también que requiere, que forma parte de una modernidad también, porque producir hoy día requiere tecnología de alta tecnología, requiere conocimiento, requiere también, es una actividad económicamente de alto valor cuando uno la produce con calidad. Bueno, entonces ese programa justamente está dirigido y lo hemos desarrollado con mucho éxito. Hay mucho interés por los jóvenes de emprender proyectos tanto de producción, de comercialización, de tecnificación, diferentes iniciativas que nosotros estamos apoyando. Esos fondos, en la medida que estamos recuperando fondos del programa de tasa cero, lo estamos dedicando a eso. Que déjenme aprovechar para decir, ya el programa de tasa cero está cerrado. O sea, ya ese programa lo hemos dado por terminado. Ya nosotros, ahora, los recursos que estamos recuperando, lo estamos dedicando. Primero, ese es uno de los proyectos que estamos apoyando. Darle incentivo a los jóvenes para que se incorporen a la producción agrícola. Estamos pasando una buena parte de la deuda de los invernaderos al programa de tasa cero y pasando una buena parte del programa de la deuda de los bananeros también al programa de tasa cero. O sea que esas son de las iniciativas que nosotros estamos apoyando, pero ese es una iniciativa con una gran acogida. Déjenme decirles que el año pasado yo visité Europa, y visitando proyectos y viendo iniciativas agropecuarias en Europa, y uno de los programas fuertes que tiene la Comunidad Económica Europea son incentivos para incorporar la juventud a la agricultura, con donaciones muy significativas para que se interesen por producir agrícola. Don Fernando, quisiera honestamente concentrarme en el tema de ahora viene la feria agropecuaria, hay un tema de una exigencia de modernizar la agricultura, sobre todo para depender menos de la mano de obra no calificada, especialmente haitiana, que tiene gran presencia en el campo dominicano. Ese es un tema importantísimo porque en la medida en que las actividades económicas que hacemos, que están relacionadas a ese tema, mejoren su mecanización, pudiéramos mejorar también esa dependencia. Pero, dado el hecho de que es un tema de interés, la acusación que ha hecho, antes la hacía Segura Foster, estuvo entre octubre haciendo señalamientos, siguiendo varios medios, y ahora el buen amigo José Dantes ha hablado de judicializar alguna de estas denuncias.
El Banco Agrícola, en cuanto a lo que usted ha dicho, de que cuenta con su documentación, de que pasa por la ley de bancos, de que pasa por la superintendencia de bancos, ¿en qué estado se encuentra de cara a esa judicialización que promete o anuncia el secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana con respecto a esos casos? Yo no entiendo bien en qué va a consistir esa judicialización, porque lo que hace el banco justamente está documentado. Todo el que ha recibido un préstamo del Banco Agrícola tiene una documentación abundante. Tiene que hacer solicitudes, tiene que pasar por un proceso de aprobación, todos los mecanismos de aprobación del banco, tiene que asegurar que tiene algún tipo de garantía o tiene que asegurarse que tiene un proyecto agrícola donde los fondos se supervisan su aplicación. Y prestar es el papel del banco. Esa es la misión del banco, prestar. Así es. De hecho, veíamos un titular del año 2019 precisamente donde se hablaba, y qué bueno, porque creemos que eso fue positivo, de que en ese año por primera vez los préstamos llegaban a 70,000 millones de pesos. Eso es importantísimo. Así que nada, de cara a... bueno, pero de cara a ese proyecto a la feria, déjenme aprovechar para invitar a la ciudadanía. Nosotros, esta feria es una muestra y va a mostrar realmente los avances que ha tenido la agricultura y de verdad y el interés y el entusiasmo con que hay en la agricultura dominicana hoy día, que es uno de los sectores con un gran dinamismo, con una gran oportunidad, con un gran interés de los emprendedores de participar y de emprender y de aportar al desarrollo agrícola del país. Y esta feria que va a dar la oportunidad de mostrar a dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos. Bueno, nosotros nos hemos comprometido, hemos hecho un acuerdo con el Patronato Nacional de Ganaderos, que es el organizador, de que vamos a facilitar recursos, vamos a hacer préstamos, ¿verdad?, a tasas convenientes de un 6% para la adquisición de equipos, de adquisición de maquinarias y sobre todo, y es lo que más nos importa, para la adquisición de material genético de alto valor ganadero, en la ganadería sobre todo, el financiamiento de animales de raza mejorada, ¿verdad?, de calidad, para seguir avanzando en la agricultura, en la ganadería también, que hoy día hay una gran oportunidad para la producción de carne. Esos son de los logros que el país puede exhibir, señores, hoy día. Nosotros, cuando este gobierno llegó al poder, el país estaba vedado de exportar carne. Hoy día, basado en el trabajo, en todas las iniciativas que se asumieron, hoy día ya exportamos. El año pasado se exportaron alrededor de $25 millones en carne. Nosotros estamos exportando exportamos huevos. El año pasado exportamos alrededor de $17 millones en huevos a las islas del Caribe. Esos son de las cosas, de los logros innegables que tenemos en el país. Hemos incrementado la producción de pollo de unos 16 millones de unidades que se producían en el 2020 a unos 21.5 millones de unidades de pollo hoy día. Y tenemos una de los sectores productivos avícolas más modernos de toda la región hoy día. Y las exportaciones del país se han incrementado de manera significativa. El 25% de las exportaciones que tuvo el país el año pasado fueron de bienes agropecuarios. Y eso es parte del impacto, de los logros de ese programa y de esa política agrícola que está llevando a cabo. Tú me preguntabas ahorita del campo a la ciudad. Miren, todo este tema de los precios tiene un componente de intermediación. Hay un factor de intermediación muy, muy alto. Entre el precio que recibe el productor y el precio que paga el consumidor al final, hay una cantidad de costos envueltos en eso. Y ese es el objetivo, tratar de ver cómo se reducen, cómo se minimizan esos costos de intermediación entre productor y consumidor. Y el programa, aunque no ha tenido el alcance y
pero es un programa que está en desarrollo. Lo que se están beneficiando de él, hablan muy positivamente, porque en el caso de tanto de los víveres, en el caso del arroz, en el caso del azúcar, y muchos de los productos hoy día, más de 3.000 o 4.000 colmados que ya están envueltos en el programa, hablan muy positivamente, y la idea es, y eso va a irse mejorando, porque las federaciones de comerciantes se han dado cuenta que hay una gran oportunidad, y que este programa puede ayudar mucho a crear a reducir ese costo de intermediación, ¿verdad? Y organizar programas. Miren, países como Uruguay, más del 60% de la agricultura de Uruguay se hace por contrato. O sea que el productor, lo que el productor produce ya está contratado. En Colombia, más de un 40% de la producción ya se hace por contrato. Nosotros en el Banco Agrícola también estamos tratando de trabajar, y esa es la idea, de que las siembras que hace el productor de alguna manera ya tengan garantía de compra, un destino seguro, ¿verdad? Hay un horizonte de precio y de quién y hacia dónde debe ir esa producción. Y eso es parte de esa evolución que está teniendo la agricultura. Así es. Queremos agradecer a don Fernando Durán, ha estado con nosotros, el administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana, respondiendo a los temas de interés de los compañeros. El tema de la feria, ¿cuándo inicia la fecha? La feria el viernes 21. Viernes 21, me parece que acá en Ciudad Ganadera. Sí, en la Ciudad Ganadera el viernes 21. Y no dejen de ir, esta va a ser una feria. Realmente el patronato se ha asegurado de organizar de una serie de actividades que no solamente van a ser atractivas las actividades propias de la feria, sino también una serie de actividades periféricas que van a embellecer todo eso. El cochinillo pendiente. Ahí estaremos, ahí le voy a pagar su cochinillo al amigo Abel Guzmán Ten. Ahí estaremos. ¿Lo quiere deslechado o ya de adulto avanzado? Lechal. Bien, lechal. Nos vamos y seguimos con más en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Francis.